Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Soto Calderón, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del quinto semestre Grupo A en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. El día de hoy presentaremos la actividad 3.6 que lleva por nombre Codificadores. Y en este caso realizaremos un prototipo de un indicador numérico de prioridad de motor encendido. Primero debemos analizar nuestro problema. En este caso dice que debemos diseñar un circuito codificador 4x2 que permite indicar cuál de 4 motores etiquetados decimalmente se encuentra encendido. La etiqueta del motor se debe mostrar en un display de 7 segmentos. En este caso, cuando se encuentre más de un motor operando, debe mostrarse el número del motor con etiqueta de mayor valor numérico. Aquí podemos observar el esquema para nuestro circuito. Las entradas serán los motores hacia el codificador 4x2. Tendremos dos salidas de nuestro codificador y estas entrarán a nuestro decodificador BCD a 7 segmentos. Pasamos ahora al análisis de las tablas de verdad. Como primera instancia tenemos la tabla de verdad para el codificador, donde tendremos 4 entradas que serán M3, M2, M1 y M0. Y tendremos como salidas a A1 y A0. Esas salidas se convertirán en entradas para nuestro decodificador BCD a 7 segmentos. La tabla dice que cuando nuestro motor 0 esté encendido, es decir que tenga un 1, nuestras salidas serán 0 y 0. Cuando el motor 1 esté encendido, nuestras salidas serán 0 y 1. Cuando el motor 2 se encuentre encendido, nuestras salidas serán 1 y 0. Y cuando el motor número 3 se encienda, nuestras salidas serán 1 y 1 respectivamente, con la salida A1 y A0. Tenemos también nuestra tabla de verdad para nuestro decodificador BCD a 7 segmentos. Nuestro bus de entrada será llamado A y tendrá una longitud de palabra de 4 bits. El bus de salida se llamará F y tendrá una longitud de palabra de 7 bits. Con base en nuestro esquema podemos observar que nuestras salidas C y D irán a tierra. En este caso serán A2 y A3, que siempre tendrán un valor constante de 0. Sin embargo, como ya dijimos, nuestras salidas del codificador se convertirán en las entradas para nuestro decodificador BCD a 7 segmentos. Aquí observamos cuando el motor 0 está encendido, cuando el motor 1 está encendido, cuando el motor 2 está encendido y cuando el motor 3 está encendido. Para cada caso se mostrará el número en decimal en nuestro BCD a 7 segmentos. Pasamos a la escritura de nuestro código en VHDL. En primera instancia debemos de añadir nuestro decodificador BCD a 7 segmentos, como podemos observar aquí. Como siempre, hay que documentar nuestro archivo. En este caso es un codificador 4x2 con el bloque de codificador BCD a 7 segmentos, en su versión 0.1 y en este caso su autor, que es su servidor. Comenzamos con las librerías. Como siempre utilizaremos la IEEE y todas las combinaciones que esta contiene. Iniciamos con la escritura de la entidad y en este caso se llamará codificador, puesto que así se llama nuestro archivo. Ingresamos nuestras entradas, que son M0, M1, M2 y M3, que son de tipo stdlogic. Por último, agregamos nuestras salidas, que las definiremos como líneas y serán de tipo stdlogic vector, teniendo una longitud de palabra de 7 bits. Cerramos nuestra entidad y comenzamos con la escritura de la arquitectura, que en este caso también será en bloques y será para nuestro codificador. Como nuestro diagrama dice, la entrada A2 y A3 siempre estarán conectadas a tierra, entonces las definiremos como una constante y serán de tipo stdlogic, teniendo siempre un 0 como entrada. Añadimos ahora el componente, que en este caso es nuestro decodificador, y añadimos los puertos, que tenemos a E como una entrada de tipo stdlogic vector con una longitud de palabra de 4 bits y a F como salida también de tipo stdlogic vector y con una longitud de palabra de 7 bits. Cerramos nuestro componente y pasamos a añadir una señal, que es la que se encargará de unir las salidas de nuestro codificador 4x2 a las entradas del decodificador BCD a 7 segmentos. La llamaremos bus nodos y será de tipo stdlogic vector con una longitud de palabra de 4 bits. Comenzamos con el begin. Aquí vamos a añadir un valor de salida a cada una de nuestras señales. Estas irán desde su bit menos significativo hasta el más significativo. A la señal 0 le daremos nuestra entrada a 0 y a nuestra señal 1 le daremos nuestra
entrada A1. Para los otros casos que son A2 y A3, como ya dijimos, serán constantes y siempre tendrán un 0. Pasamos al mapeo de nuestro decodificador BCD a 7 segmentos, que en este caso lo llamaremos decode 4 to 7 y será de nuestro componente decodificador. El mapeo se hace con respecto a la señal de la interfaz que se encuentra entre el codificador y entre el decodificador BCD a 7 segmentos. Añadiremos nuestra señal y nuestra salida, que será en líneas. Ahora definiremos lo que pasará con nuestras salidas A0 y A1. Tendremos en A0 un 1 cuando M3 sea 0, M2 sea 0, M1 sea 1 y M0 sea 0. O también cuando M3 sea 1, M2 sea 0, M1 sea 0 y M0 sea 0. En cualquier otro caso tendremos un 0. Para A1 tendremos un 1 cuando el motor 3 sea 0, el motor 2 sea 1, el motor 1 sea 0 y el motor 0 sea 0. O también cuando el motor 3 sea 1, el motor 2 sea 0, el motor 1 sea 0 y el motor 0 también tenga un 0. En cualquier otro caso también tendremos un 0. Cerramos nuestra arquitectura y corremos nuestro programa. Después de haber compilado nuestro programa, pasaremos a revisar nuestro diseño con la herramienta RLT Viewer. Podemos observar aquí nuestras 4 entradas que se dirigen hacia una compuerta AND. Estas van negadas. De ahí salen hacia una compuerta OR y de aquí salen nuestras salidas A0 y A1. Aquí entran hacia nuestro decodificador BCD a 7 segmentos, donde se mostrará el número en decimal, y tenemos aquí nuestras salidas A0 y A1, donde podremos observar que el motor se encuentra encendido en su forma binaria. Pasamos ahora a la simulación por vectores de prueba. La tabla de verdad dice que cuando nuestro motor número 0 está encendido, nuestras salidas serán 0 y 0, y tendremos un 0 en nuestro display. Cuando el motor número 1 se encienda, nuestra salida en A0 será 1 y en A1 tendremos un 0. Nuestra salida en A0 será 1 y en A1 tendremos un 0. Y en nuestro display se mostrará el número 1. Cuando el motor número 2 se encienda, nuestras salidas serán 0 para A0 y 1 para A1 y tendremos un número 2 en nuestro display. Cuando el motor número 3 se encienda, nuestras salidas serán 1 y 1 y en nuestro display se mostrará el número 3, como podemos observar aquí. Pasamos ahora a la representación física de nuestro circuito. De este lado tenemos nuestro motor 0, nuestro motor 1, nuestro motor 2 y nuestro motor 3. Aquí tenemos nuestro BCD a 7 segmentos, donde se mostrará el número en decimal del motor que se encuentra encendido. Y aquí tenemos nuestras salidas A1 y A0, donde se mostrará el número del motor encendido, pero en binario. Cuando encendamos nuestro motor número 0, observaremos un 0 en nuestro display y en nuestras salidas tendremos 0, 0. Cuando encendamos el motor número 1, en nuestro display tendremos el número 1 y en nuestras salidas A0 y A1 tendremos 0 y 1. Cuando encendamos el motor número 2, en el display observaremos el número 2 y en nuestras salidas A0 y A1 tendremos 1 y 0. Cuando encendamos el número 3, podremos observar en el display el número 3 y en nuestras salidas tendremos 1 y 1. Podemos observar que cumple con lo que nos pide. Por último, presentamos nuestra bibliografía consultada y damos por terminada nuestra práctica. Esperamos verlos pronto con más contenido. Gracias por visitarnos.